chicos, cuéntenme, ¿qué veíamos la semana pasada? ¿Recuerdan? Que hemos tenido clase virtual la semana pasada, ¿cierto? Toma de muestras, ¿no? ¿Qué tomas de muestras veían? Sangre, olfato, ¿qué más? Muestra de heces, ¿no? Muestra de orina. Hoy día vamos a empezar ya con otra cosa aparte. Solamente nos quedan 2 clases teóricas, esta y la próxima semana. ¿Qué pase? Ya. Esta y la próxima semana, ahí terminamos la parte de animales de compañía. Yo ya les dije que tienen que traer sus materiales para la semana cuando empecemos mayores, ¿verdad? Sus sogas, sus mamelucos, sus botas, libretas, lapicero. Eso ya lo hablamos. La próxima semana tenemos el examen práctico. ¿Ya? La próxima semana es el examen práctico. Necesito que traigan... No, pacientes no vamos a usar, ¿ya? Para el examen práctico. Pero sí tienen que estudiar, tienen que repasar lo que hemos hecho en las partes prácticas. Por ejemplo, los materiales que hemos visto, las historias clínicas, los trabajos con los hierris que hemos hecho. Ahora vamos a trabajar con los hierris. ¿Ok? De ahí la semana 8 es el examen teórico, ¿cierto? Y la presentación de su investigación formativa. Que ya tenemos los grupos también. Ya les di los temas, ¿verdad? Recapitulando ya. Para la otra semana, que es el examen práctico, tráiganme calculadora, porque vamos a tomar la parte de cálculo de dosis. ¿Ya? Listo. Entonces, nosotros ya hicimos todo el manejo, todo el protocolo de qué cosas se tiene que hacer en una consulta en un paciente hasta la toma de muestras. Ahora vamos a empezar otro nuevo capítulo que es primeros auxilios. ¿Ok? Primeros auxilios 1 y primeros auxilios 2 la próxima semana. Yo les pregunto, chicos, ¿qué situaciones conocen en donde se necesita realizar primeros auxilios? ¿En un perro o en un gato? Quemadura, ya. ¿Qué tipo de primeros auxilios harías en una quemadura? Imagínate, estás cocinando, ¿ya? Estás sirviendo agua. Y abajo tienes a tu perrito así de salud. Y en eso se te cae la olla y se le cae el agua hirviendo encima. Se quema. ¿Qué hago? Imagínate un chihuahuita. ¿Qué hago? ¿Qué hago como primeros auxilios? ¿Lo dejo ahí que se queme? Va a empezar a llorar. Porque encima que le cayó el agua caliente, le cae la olla que lo voltea. ¿Qué harían, chicos? Unas represas así frías. Ya. Puede ser la refrigeración. Ya, ¿y dónde tienes esas compresas frías? Ya, normalmente tienes en la refri compresas frías. Un poco complicado. ¿Qué? Ya, está bien. ¿Compresas frías? ¿Qué más? Lo metes al caño, lo metes al agua, ¿no? Por ahí no agua helada, sino el agua del caño mismo, como sale así fría, para tratar de aliviar ese dolor. ¿Y luego qué hago? Ya, lo mojé. Ahí yo lo llevo. ¿Sí? Lo llevo a la veterinaria para que le den una atención especializada. ¿Sí? Ahí me van a decir cuánto es el daño que ha habido, cómo lo vamos a tratar, de repente le vamos a aplicar alguna crema, le vamos a dar algo para el dolor, porque las quemaduras duelen mucho. ¿Qué más? ¿Qué otra situación conocen que amerite primeros auxilios? Fractura. ¿Fractura? ¿De qué, por ejemplo? Fractura. ¿Cómo haces esa fractura? Ya, ¿y cómo llega el perro o el gato a tener una fractura expuesta? Se cae. Ya, llega un gato, exacto. Me llega un gato que se cayó del 3.º o 4.º piso, se le fracturó la pata. El gato está ahí tirado, con la pata fracturada, con el hueso que se ha salido. ¿Qué hago yo como primeros auxilios? ¿Qué harían? ¿Lo dejan ahí tirado el gatito? Tratar de hacer como un entablillado. Ya, coger... ¿Qué cosa necesito para hacer eso? Un tablillado, por ejemplo. Algo, una base plana, ¿no? Una superficie que sea plana. ¿Y qué más hago? Ya tengo, imagínate, un pedazo de madera, qué sé yo, conseguí.
o un folder, algo, ¿no? Conseguí. Ya, ahora. Una telita, un pedazo de Algo frío, para envolverle, ¿no? Coger la patita y ponérsela ahí para reducir el movimiento, porque ese movimiento de la pata fracturada va a producir más dolor, más inflamación, más daño. También me dijiste por ahí algo. Exacto, ¿no? Inmovilizar. Yo tengo que dar la forma de inmovilizar ese miembro que se ha fracturado, al paciente si se puede, y llevarlo al veterinario. Entonces esa es otra acción de primeros auxilios. Por ahí me decían envenenamiento. ¿Qué hago con el envenenamiento? Imagínate, estás paseando por el parque con tu perro y tu perro agarra y se empieza a comer algo y tú no le haces caso, ¿verdad? No le haces caso, pero llega a la casa y empieza a vomitar, lo empieza a notar raro, dices, uy, de repente se te prende el foquito, ¿no? De repente lo que comió era veneno. Empieza a convulsionar. ¿Qué hago? Algunos ponen como carbón activado. Carbón activado, esa es una opción. Ya con el envenenamiento, las técnicas de primeros auxilios que podamos realizar depende mucho cuánto tiempo ha pasado mientras que come el veneno hasta que empieza a manifestar los signos. Ahora vamos a ver, creo que en la otra clase vemos sobre envenenamiento, pero si yo me di cuenta que comió algo y me di cuenta que era veneno, lo que puedo hacer es inducir el vómito para que lo expulse, ¿sí? Pero ya cuando empieza a manifestar los signos, puedo dar carbón activado, pero ya la chance es menor porque eso ya se está absorbiendo en el cuerpo. O sea, lo ideal es actuar rápido. Si ya presenta signos, es que el veneno ya está en el organismo y se está manifestando y ahí yo lo tengo que tratar según lo que tenga, ¿no? Y ahí ya es de frente llevarlo al veterinario. Entonces, pregunta, chicos, para esto que estamos viendo hoy día, para primeros auxilios, ¿yo necesito ser veterinario para poder darlos? No, ¿no? Cualquier persona puede capacitarse para brindar primeros auxilios y eso ayuda muchas veces a que el paciente logre vivir o salga de esta situación de emergencia y luego lo llevo al veterinario y ahí le dan su atención especializada según lo que necesita. Pero para brindar unos primeros auxilios no es necesario ser veterinario o tener conocimientos médicos. Es más, en medicina humana varias personas se meten a cursos o en general, ¿no? Personas se meten a cursos de primeros auxilios para saber cómo actuar en ciertas situaciones. Por ejemplo, si alguien se está atragantando, si alguien le da un paro cardíaco, saber qué hacer y luego, una vez que ya está un poquito más estable, llevarlo a la atención médica especializada. ¿Cuál es el logro de la sesión? Que el estudiante será capaz de conocer y poner en práctica diferentes conceptos y algunas técnicas de primeros auxilios. Primero, lo más importante es conocer cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia. ¿Qué creen que sea la diferencia? A ver, según lo que vemos ahí. ¿Es lo mismo una urgencia que una emergencia? No. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? El grado. ¿El grado de qué? Estabilidad del paciente. Involucra tu vida. Ya, exacto, ¿no? ¿Cuánto la vida del paciente está involucrada? ¿En cuál estará más involucrada? En la emergencia. ¿No? Acá vemos que está así el dibujo de la muerte, ¿no? Si es que yo no lo atiendo de forma inmediata, el paciente se muere. ¿Sí? O sea, si yo no lo atiendo ahorita, en una emergencia, el paciente se muere. ¿Ya? ¿Y cuál es una urgencia? Es una situación que necesita atención, efectivamente, pero puede esperar un poco más. Puede esperar algunas horas, ¿ya? Para ser atendido. ¿Cuál es la importancia de conocer esta diferencia? Porque hay veterinarias que se dedican netamente a urgencias o emergencias. ¿Conocen? No, normalmente son las que son 24 horas que se dedican a atender estos casos. También casos comunes y corrientes, pero más casos de urgencias y emergencias. Entonces, cuando llega el propietario con su mascota en una situación de estas, primero pasa una evaluación que se llama un triaje. ¿Han escuchado la palabra triaje? Que es conocer sus constantes de forma rápida para tener una idea de cómo está ese paciente. Y ahí se determina si es que necesita ahorita la atención
o puede esperar su turno, porque a la hora del propietario, para el propietario todo es emergencia, no quiere que lo atiendan ya, así sea porque se le rompió la uña, ya, atiende. Pero a veces tenemos que priorizar las situaciones según qué tanto compromiso de vida tenga el paciente. Entonces, con este concepto, ¿qué situaciones de emergencias conocemos? El envenenamiento mismo, ya es el envenenamiento mismo, si es que yo no lo atiendo ahorita, el paciente lo más seguro es que se muera. Si no le doy un tratamiento de sostén, se puede morir, ¿sí? Pero ojo, con el envenenamiento tengan en cuenta que el veneno está hecho para matar, ¿sí? Entonces nosotros hacemos todo lo posible para que eso no ocurra, y es más, tenemos incluso algunos antídotos frente a ciertos venenos, pero si el paciente se muere, también tenemos que quedarnos tranquilos en que hicimos todo lo posible para salvarlo, porque ahí depende también mucho en qué etapa llegó, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra situación? También se corregía cierta base sanguínea importante. Por ejemplo, La aorta. la aorta. ¿Qué puede pasar con la aorta? Ahí se me muere inmediatamente. La yugular. Por ejemplo, les pongo un caso, ¿no? Una fractura. Se cayó el gato del tercer piso. Se fracturó la pata, el miembro posterior. ¿Ya? ¿Esa es una situación de emergencia o de urgencia? Una fractura. Urgencia. Es una urgencia porque el paciente no se va a morir por su pata fracturada. Y normalmente hay cierto protocolo, ¿no? Por ejemplo, primero se le ponen los analgésicos, antiinflamatorios, se le toma una radiografía para ver la fractura, luego se tiene que programar una cirugía. Entonces pasan horas y no necesariamente es una situación de emergencia. Pero ¿qué pasa si es que esa fractura rompió la arteria femoral? Ahí sí es una emergencia y el paciente se me puede morir en segundos de sangrado. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que el gato se cayó del tercer piso y en vez de fracturarse el miembro posterior se fractura las costillas? ¿Por qué es una emergencia? Porque puede haber un colapso pulmonar. Porque puede haber cierta perforación. Imagínate, se fracturó la costilla y la costilla perforó un pulmón. Es una emergencia, ¿no? Se va a morir también. Entonces es bueno separar las situaciones. Y otra situación, a ver, situación de urgencia, aparte de la fractura del ejemplo que les di. Una quemadura que no sea tan grave, ¿ya? ¿Qué más? Una gastroenteritis, pues. ¿Una qué? Una gastroenteritis. Una gastroenteritis también, ¿cierto? Ajá, exacto. Son situaciones que necesitan atención, pero no de una forma inmediata. Entonces, algunos tips que yo voy a tener para determinar cuándo estoy en una emergencia es esto. Las constantes, ¿no? Lo primero que vamos a observar, porque acá uno tiene que actuar muy rápido, ¿no? Los segundos cuentan. O sea, segundo que pasa, segundo que esa vida se me empieza a ir. Entonces, lo más rápido que voy a hacer es ver las mucosas. Y las mucosas van a estar pálidas o cianóticas. Ya, entonces yo ya digo, estoy en una emergencia. El paciente no está oxigenando bien, se me va a morir. Hay que ponerle oxígeno, ¿cierto? Y aparte el pulso débil. Cuando el pulso está débil, quiere decir que ya hay un compromiso circulatorio, ¿sí? Entonces yo tengo que recuperar a ese paciente. Entonces lo primero que vamos a ver es esto. ¿Qué otras constantes consideran que sean importantes ahí medir? Yo pues así de rápido, que yo puedo rapidito ver al paciente. Porque la mucosa, ¿qué hago? Agarro y le levanto, ¿no? Y el pulso, ¿dónde le mido el pulso? ¿Dónde veo el pulso débil? En la femoral. En la arteria femoral. Entonces yo agarro y lo cojo, ¿no? Le cojo la patita de atrás, la zona más o menos por la ingle. Voy a sentir el pulso femoral si está débil. Ya, estoy en una emergencia. ¿Qué más? Por ahí me decían la temperatura. De repente ponerle el termómetro me demora. Pero ¿qué hago? Yo al tocarlo, tú al tocarlo puedes sentir si es que está frío o está caliente. Ya tus manos tienen cierta sensibilidad a la temperatura normal. Por ahí la presión va a demorar.
Entonces la presión no lo vemos ahorita, con el pulso me puedo guiar. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? La hidratación tampoco, ¿no? No, la hidratación tampoco. No es algo que sea tan urgente evaluar ahí. Pero ¿saben qué? La respiración. La respiración. Yo veo cómo está respirando. Entonces en segundos yo ya saco ese patrón respiratorio. ¿Se acuerdan qué cosa incluía el patrón respiratorio? Eran 3. ¿Qué cosa incluye el patrón respiratorio? Son 3 cosas. Que las 3 las puedo evaluar mirándolo, nada más. A ver, ¿qué me dice? Ya, el tipo. ¿Ya? ¿Qué tipo de respiraciones hay? Tóraco-abdominal. ¿Qué más? Abdominal y torácica. ¿Cuál es lo normal? ¿Ah? ¿Qué cosa? Tenemos 3 tipos de respiraciones. Vamos a apuntar para que lo tengan aquí. Vamos a apuntarlo acá en la pizarra. A ver, por acá, ¿ya? O acá, a ver, aquí abajo está. Otra cosa que vemos es el patrón respiratorio. ¿Cierto? El patrón respiratorio está compuesto por 3 cosas. Me han dicho el tipo de respiración que acá tenemos. A ver, torácica, tenemos abdominal, ya saben que es abdominal, y tóraco-abdominal. Ya, torácica, abdominal y tóraco-abdominal. ¿Cuál es lo normal? Vamos a coger otro color. Tengo este. Tengo... Ya, lo normal es un patrón tóraco-abdominal y también torácico. ¿Ya? Lo que está mal, lo que siempre te indica una situación errónea, ¿no? Es la abdominal. ¿Ya? O sea, no tiene que tener abdominal. Siguiente, ¿qué otra cosa? 2. ¿Qué otra cosa incluye el patrón respiratorio? El número de expiraciones. Exacto, la frecuencia. La frecuencia. ¿Cuánto era la frecuencia respiratoria en un perro? Vamos a poner canino. ¿Cuánto era? Ya de memoria, lo tengo que saber, ¿ah? No, respiración, frecuencia cardíaca, es eso. De 12 a 30, ¿ya? Y en un gato, aprox de 20 a 40, ¿ya? Respiraciones por minuto. Y siguiente, tercero, ¿qué más incluye el patrón respiratorio? ¿Qué falta? Yo siempre pregunto esto en el examen, ya lo tienen que estudiar. ¿La qué? Las fichas del examen. Ya, este es uno, ya la saben. ¿Y por qué lo pregunto? Porque yo sé que se olvidan. El siguiente es la profundidad. Que puede ser una respiración profunda. Quiere decir que inhala así. O superficial, que es el jadeo. Entonces, ¿qué me indica una respiración superficial que es jadear? Por ejemplo, es que tiene dolor.
¿Ya? Entonces, esas tres cosas, el patrón respiratorio también lo voy a evaluar para saber en qué situación se encuentra el paciente. ¿Ya? Dime. O sea, cuando tuvimos la profundidad era como la expansión de acá atrás. Es que tanto inhala, ¿no? Ajá. ¿Ok? Entonces, llega el paciente en una situación que se cayó del tercer piso. Veo mucosas, le levanto el labio, veo las mucosas. Ahí mismo puedo aprovechar en hacer el tiempo de llenado capilar. ¿Cuánto me demora? Medio segundo. Siento, pongo la mano y la pongo en el miembro posterior, siento el pulso. ¿Cuánto me toma? Un segundo. ¿No? Ya tengo una idea. Veo cómo respira y en ese momento, como lo estoy tocando, siento la temperatura. Y yo ya tengo una idea más clara de cómo se encuentra ese paciente. No me voy a detener a ponerle el termómetro, a ponerme el estetoscopio, a ocultarlo, a ver. No, me equivoqué, vamos a ocultarlo de nuevo, esperamos 30 segundos, es demasiado. ¿Sí? Genial. Pues seguimos. O sea, a eso le llamamos la triada, ¿no? Triaje. Triaje, ¿no? Ajá, es un triaje inicial que se hace. ¿Ya? Si es que yo veo que el paciente no está en una emergencia, claro que lo evalúo a mayor profundidad. Pero si no, ahí mismo tengo que entrar. Entonces, ¿qué cosas son los primeros auxilios? Es una atención o ayuda básica que se presenta inmediatamente, ocurrido el accidente, lesión o enfermedad, hasta que se cuente con una atención médica especializada. Incluye apoyo etológico. ¿Qué significa apoyo etológico? Comportamiento. Comportamiento, ¿por qué? ¿Por qué tengo que tener en cuenta el comportamiento? Porque de cierta forma cada raza tiene una cierta propiedad en su forma de poder Ya, comportarse. ya. ¿Qué más? Está bien, ¿no? Según el animal que tengo, yo tengo que saber más o menos cómo se comporta, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ustedes cómo creen que llegue a la consulta el gato que se cayó del tercer piso? Llega tranquilo, así, te mira, te ronronea. Obvio que no. Es un animal que está asustado, está nervioso, tiene miedo, tiene dolor. Ha ido a un lugar donde hay gente que no conoce. No sabe qué es lo que ha pasado. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que el comportamiento del paciente puede ser agresivo, puede ser eufórico, ¿no? Puede estar deprimido, ¿no? Entonces yo tengo que saber que tiene que haber también cierta variación en el comportamiento y tener cuidado al momento de evaluarlo, porque recuerden que ellos por miedo, por dolor pueden atacar, ¿no? Y tener cuidado que no me mueva, que no me dañe. ¿Qué métodos de seguridad tendría que tener ahí para evitar eso? Si es un gato, guantes. Guantes, ¿no? Cogerlo con guantes. ¿Qué más? Si es un perro, su bozal, ¿no? Tener en cuenta que podría necesitar un bozal, una sujeción, pero tener consideración con la sujeción porque el paciente puede tener mucho dolor. ¿Sí? Ahí yo les he puesto algunas situaciones de primeros auxilios, las más conocidas, pero a veces pasan situaciones que tú ni jamás te hubieses imaginado. ¿Ya? Entonces a la hora uno actúa según su criterio, ¿no? A ver, ¿qué tenemos ahí? La primera situación de primeros auxilios por excelencia va a ser nuestro paro cardiorrespiratorio. ¿Qué cosa es el paro cardiorrespiratorio? Se para el corazón, se para la respiración y el paciente se puede morir. Pero nosotros tenemos la forma de revertir un paro cardiorrespiratorio, de regresarlo a la vida. ¿Con qué maniobra? El RCP, ¿no? Que es la reanimación cardiopulmonar. Ahora vamos a hablar más adelante sobre el paro cardiorrespiratorio, entonces por eso lo vamos a dejar un ratito de lado, ¿ya? Siguiente situación de primeros auxilios, la quemadura, como ya me dijeron. Va a depender qué tanto haya afectado esta quemadura. Podemos tener quemaduras por agua caliente, por ejemplo, ¿no? Quemaduras por calor, quemaduras por frío también, ¿sí? Quemaduras por algún tipo de químico también, ¿sí?
Entonces tenemos que tener en cuenta cuánta área ha abarcado esta quemadura para poder tratarla. El problema de las quemaduras es que duelen mucho, causan mucho dolor, ¿ya? ¿Y por qué creen que el paciente quemado, imagínate que tenga el 60% del cuerpo quemado, es muy probable que se muera? ¿Por qué creen que se muere? Ya, un agravante es el dolor, pero tú puedes ponerle analgésicos y no tiene dolor. Si están todos quemados, mejor. Ajá, imagínate, el 60% del cuerpo quemado. Es muy probable que... Independientemente del grado que tenga. No, es una quemadura fuerte, pues no con tercer grado. Está expuesto a... Exacto, ¿no? En caso de pacientes quemados, y lo mismo pasa en medicina humana, es que la muerte llega por una septicemia. Porque la piel es una barrera contra bacterias, contra patógenos. Y si hay pérdida de esta barrera, las bacterias van a aprovechar, se van a meter y pueden llegar a los órganos. Y por una septicemia suelen morir. Entonces tengo que controlar eso. ¿Cuál creen ustedes que sea, imagínate, en ese perrito, ¿no? ¿Cuál crees que sea el tratamiento para ese tipo de quemaduras? ¿Qué podríamos hacer nosotros como veterinarios? Como veterinarios. Ajá, como veterinarios, ¿cómo se trata una quemadura? Limpieza. Limpieza. ¿Ya con qué? ¿Con qué limpiamos? ¿Con agua? ¿Con ¿Puedes jabón? usar clorexidina? La clorexidina puede ser un poco irritante, entonces lo mejor es limpiarle con suero fisiológico, que no sé si les ha pasado que alguno de ustedes se ha quemado o ha tenido una herida, arde y cuando te lavas te arde también. Entonces el agua del caño no es lo suficientemente pura, después no te arde, te duele, pero si tú te lavas con suerito, con cloruro de sodio, no te arde, no te duele, te limpia. Entonces vamos a hacer lavados principalmente, ¿no? Las limpiezas son con lavados, con cloruro de sodio. ¿Qué más? Ya lo lavé. Ahora necesito ver una forma de que no lleguen las bacterias. Se utilizan bastantes cremas antibióticas, pomadas antibióticas. Algunos usan bastante el azúcar, la miel, ¿han escuchado? Para regenerar la piel. Sí, porque el azúcar, al ser un componente osmótico, hace que jale más sangre a la herida, ¿no? Y la herida se nutre mejor y también tiene un componente bactericida. Entonces son técnicas que algunas personas usan. Puedes utilizar esos parches para quemados, igualito en medicina humana que les ponen parches que solito empieza a regenerar su piel, también puedes usar en ellos, pero es un tratamiento largo, demora, ¿no? Y a la par puedes administrar antibiótico vía oral, los analgésicos que les decía, y la piel poquito a poco se va recuperando. ¿Qué más? Hemorragias. A ver, vamos a hablar sobre hemorragias externas, no hemorragias internas, porque si hay una hemorragia interna que se perforó algún órgano, ya es difícil actuar. Imagínate, tienes el hígado, que el hígado tiene un tumor y el tumor se rompe. Hay una hemorragia interna. Ya ahí es muy difícil actuar. Pero una hemorragia externa, qué sé yo, el gato se cortó la pata. Como una vez me pasó, que un perrito, estábamos en una reunión y había vasos, ¿no?, de vidrio, y pasó el perro y con la cola botó un vaso de vidrio y luego empezamos a dar huellitas de sangre en el piso. Y era que el perro se había cortado la pata. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué primeros auxilios hacemos en una hemorragia? Bueno, Hemostasia. ¿No? ¿Cómo hago la hemostasia? Cojo un paño y pongo presión a esperar a que cicatrice, y si no cicatriza lo llevo así con su paño, lo vendo y lo llevo a la veterinaria. Choque eléctrico. A algunos perros les encanta morder cables y se pueden electrocutar. ¿Cómo se manifiesta un paciente que está con un choque eléctrico? ¿Qué haría? ¿Qué tendría? Si un perro se electrocuta, ¿qué va a pasar en él? ¿Cómo te das cuenta que está electrocutado o que está electrocutado? Porque lo más probable es que convulsione. ¿Ya? Lo más probable es que convulsione
Entonces tú tienes un paciente que se ha electrocutado y está convulsionando. ¿Qué puedo hacer de primeros auxilios? O no solamente un paciente electrocutado, sino que imagínate que sea un animal que tiene epilepsia y entre en un ataque de epilepsia y está convulsionando y no para. ¿Qué hago? Tienes que poner en un lugar seguro. Ya. Sí, Ten ¿no? cuidado con la lengua. Exacto. O sea, ustedes han visto esos videos de personas que en la calle se ponen a convulsionar así. Lo primero que hacen es abrirle la boca, sacar la lengua porque se muerde la lengua, se destroza la lengua, se pueden atragantar. Proteger la cabeza también. Si es que es un perro grande, poner una almohada hasta esperar que pase la convulsión. Una convulsión no te debería durar más de 1 minuto, 2 minutos. Si demora más tiempo, ese paciente se puede morir. ¿No? Entonces, lo ideal también sería tener en la casa, si yo sé que mi paciente o mi mascota es convulsiva, tener alguna droga por si le da algún ataque y no para la convulsión, ponerle, ¿no? un sedante. Heridas, lo mismo, ¿no? Muy parecido a hemorragias. Acá vamos a hacer lavados, limpiezas y aplicar presión en caso esté sangrando. Y fracturas, ya hablamos también un poquito de esto, que es inmovilizar básicamente el miembro y luego llevarlo al veterinario, que es donde se le va a aplicar todo el tratamiento, si es que en esta cirugía se le opera. Pero de esto vamos a hablar más la próxima semana, por eso lo vamos a dejar un ratito de lado. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué elementos básicos yo puedo tener como primeros auxilios? Es importante, chicos, que ustedes, si tienen mascotas, tengan en su casa ya un botiquín para ellos, ¿ya? Porque uno no sabe cuándo va a ocurrir una situación así. Elementos de bioseguridad, acá vamos a incluir sobre todo los bozales, ¿ya? Bozales, las soguitas, mantas también, por si acaso. Saber las técnicas de sujeción, que ya las conocemos. Saber lo de las constantes fisiológicas, que ya lo conocemos. Saber cómo hacer un examen físico general, que ya lo sabemos. Vía de administración de fármacos. ¿Qué vía usaría para poner un fármaco en una situación de emergencia? Intravenosa. ¿Por qué? Porque actúa rápido, ¿no? Es inmediato. Ya. ¿Qué pasa? Miren, ¿ah? Son situaciones que ocurren. ¿Qué pasa si me llega el paciente convulsivo, comió veneno? Uno de los efectos del veneno es que los hace convulsionar. Llega convulsionando y tú le quieres poner algo intravenoso. Va a ser bien difícil porque se está moviendo así. ¿Cómo encuentras la vena? Entonces, ¿qué otra vía podría utilizar? Por último, la intramuscular. Ya agarro. ¿Saben qué suelen hacer en esa situación? Tú cargas la cantidad de fármaco, no de sedante que necesitas, y suelen poner la mitad intramuscular, y mientras que va actuando vas buscando la vena, todo, y poner la otra mitad intravenosa. También es una opción. ¿Ya? ¿Qué otra vía también es importante? La vía inhalatoria. Porque muchas veces estos pacientes yo necesito ponerles oxígeno. ¿Sí? Listo. El transporte. ¿Cómo debería ser el transporte de un paciente en una situación así? Ya me dijeron un transporte plano. ¿Ok? Un transporte plano. Puedo tener una tabla o los caniles, ¿no? Que tienen su bandeja. O en el peor de los casos con una manta. Sobre todo si es que tengo animales grandes. Me pasó en alguna oportunidad que una perrita dálmata se tumbó en el jardín y no se quiso parar. No sé qué tenía al final, pero no se quería parar y había que moverla. Entonces, ¿qué se hizo? Se trajo una manta, el perro está echado, que no se quiere mover, pongo la manta al costado y vas viendo la manera de subirlo a la manta y luego con 2 personas, ¿no? Uno coge de acá, el otro de allá y así lo transporta. ¿Ya? También en ese caso de la manta, la idea serían 3 personas porque lo que va a pasar es, acá está la manta con el perro encima y cuando tú cargues de acá y de acá, se va a hacer una bolsita así, pues, ¿no? Por el peso. Entonces otra persona de abajo debería tenerlo así para tratar de que esté lo más plano posible. Cuando ocurren emergencias en medicina humana y llega la ambulancia, ¿qué es lo primero que hacen los de la ambulancia? Le ponen un collarín.
a la persona para inmovilizarlo. Y luego lo transportan en la base plana, que es en la camilla. Entonces acá hacemos lo mismo. Vamos a tener nuestro botiquín y luego vamos a aprender la otra semana las técnicas de vendaje, sobre todo para problemas de fracturas. Acá tenemos la lista del botiquín. Vamos a usar gasa, algodón, termómetro, ¿no? Vamos a tener en nuestro botiquín gasa, algodón, termómetro. Antisépticos. ¿Qué antisépticos puedo tener en un botiquín? Clorexidina. 1, clorexidina. Muy bien. 2. Segunda opción. No encontré clorexidina. ¿Qué otra cosa puedo tener? ¿Ustedes con qué se limpian una herida en caso sea un agua oxigenada es otra opción. 3. Tercera opción. Alcohol, tercera opción. Otro más, un antiséptico más. Bueno, uno más. ¿Han escuchado yodopovidona? También. Ya, entonces esos son los 4 antisépticos que podemos tener. La primera opción va a ser la clorexidina, porque la clorexidina te abarca gran grupo de bacterias y aparte no irrita, no duele, no arde. Entonces mi primera opción número 1, clorexidina. Opción número 2, yodopovidona. Ya, también es un muy buen antiséptico, no arde tampoco. Lo único malo es que mancha, porque es naranja. Y también tengo que tener cuidado con los pacientes que tienen problemas de tiroides, porque el yodo interfiere con la tiroides. ¿Ya? Tercera opción, agua oxigenada. Ya sabemos que el agua oxigenada solamente va a abarcar a cierto grupo de bacterias, que son las anaerobias. Entonces queda un grupo que no los abarca. Y mi última opción va a ser el alcohol, porque el alcohol es buen antiséptico, pero irrita mucho. No arde. Ya. Pero ya saben que tiene esas 4 opciones. Siguiente, mi collar isabelino. ¿Para qué puedo necesitar un collar isabelino? Por si hay una lesión al cuerpo y no queremos que la mascota Ya, claro. ¿Qué más? ¿Qué otra opción? Otro segundo uso. Uno es para que no se lama alguna herida que tiene por ahí. Segundo uso, yo ya les he dicho en alguna oportunidad. También te va a ayudar con la sugestión. Por ejemplo, si tenemos los perritos que son ñatos, el collar isabelino te puede ayudar a controlar esa cabeza si es un paciente que muerde. ¿Ya? El suero fisiológico que ya hablamos, que ¿para qué nos va a servir? Para limpieza, lavar heridas. Tijeras, ¿para qué nos pueden servir las tijeras? Para cortar la gasa, cortar el algodón, cortar vendas, en algunos casos cortar ropa también, ¿ya? Cortar la correa también, casos así extremos. La manta ¿para qué? La manta tiene varios usos. Transporte, ¿qué más? Crear calor. Calor y uno más. Sujeción también, ¿no? Sujeción, darle calor y transporte. Ya, el transporte en la superficie plana ya lo vimos. Luego tenemos bolsa de hielo. Más que bolsa de hielo, yo les diría esos geles, esos gel packs, ¿no? De hielo. ¿Para qué me puede ayudar el hielo? Exacto, ¿no? Para aliviar el dolor, porque es analgésico, ¿no? Adormece la zona. ¿Qué más? En la quemadura no, en la quemadura yo no le voy a poner hielo. ¿Cómo va a ser? ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasa si la emergencia es por un golpe de calor? Ahí sí puedo ponerle hielito en las axilas, en la ingle, en el pecho, en las patitas. ¿Ya? ¿Qué más? Otro uso, uno más. Entonces hemos dicho analgésico para el golpe de calor, para enfriar. Y uno más. ¿Qué hace el hielo? Ya, aparte de que congela. Conserva.
Ya, pero en este caso no necesita mucho que conserve. Se hace hielo en el vaso sanguíneo. Ajá. Vasoconstricción. Entonces, si yo tengo hemorragia, aparte de ponerle la venda para hacerle la hemostasia o la gasa, esto también puedo poner hielo porque ayuda a hacer una vasoconstricción y que disminuye ese sangrado. ¿Sí? Carbón activado, ya mencionamos por ahí un poquito en caso de las intoxicaciones. Esto de acá hay que tener en cuenta que el carbón activado es una sustancia que se llama quelante. ¿Han escuchado ese nombre? Quelante. Vamos a apuntarlo para que lo conozcan. Es una sustancia quelante. Sí, o sea, su nombre es, el carbón activado es un quelante. ¿Ya? Quelante. No, no es quelante, es quelante. El quelante es una molécula, no una sustancia que va a chupar. Es decir, el carbón activado se le van a pegar las partículas del tóxico. Y es por eso que funcionan intoxicaciones. Porque el carbón activado chupa las partículas del tóxico para que el cuerpo no las absorba. ¿Sí? Pero ¿cuál es el tema con el carbón activado? Que así como chupa o jala lo malo, también jala lo bueno. Entonces los nutrientes, vitaminas, minerales también los va a chupar, ¿no? Y tu cuerpo no los va a absorber. Hay que tener en cuenta eso. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es que cuando ya tuvimos la intoxicación, ¿no? Hay varios pasos, ¿no? El paciente se come el veneno. Imagínate, se comió el veneno de la rata, ¿no? Se comió lo que se conoce como bocado, ¿verdad? Se come este bocado. Yo me di cuenta que se lo comió y lo primero que tengo que hacer es inducir el vómito. Tratar de hacer que lo vomite. La próxima semana vamos a hablar un poco de cómo inducir el vómito. Pero lo primero es hacer inducir el vómito. Yo no puedo darle ahí de frente carbón activado. Pero lo ideal es hacer inducir el vómito. Ya, imagínate, lo vomitó. Luego le voy a dar carbón activado para que chupe lo que pueda haber quedado, los restos. ¿Sí? Si el paciente no vomitó este bocado y yo no me di cuenta que se lo comió y empiezo ya a verlo con los signos de intoxicación, ¿qué signos de intoxicación pueden haber? ¿Cómo me doy cuenta que un perro o un gato está intoxicado con un veneno? Cialorrea. ¿Qué cosa es la cialorrea? Salivación excesiva. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar con un animal envenenado? ¿Qué otra cosa manifiesta? ¿Ah? Letargia. ¿Qué es letargia? Decaimiento, no se desvanece. ¿Qué más? Fasciculaciones. Fasciculaciones, temblores, movimientos musculares. Ahí entran las convulsiones. ¿Qué más? ¿Qué más? Ataxia. ¿Qué es la ataxia? Incoordinación en sus movimientos. ¿Qué más? Las pupilas. ¿Cómo se llaman? Midriasis. Entonces, yo veo esos signos y yo ya sospecho que el paciente está intoxicado, ¿no? Está envenenado. En algunos casos hay sangrados también. Entonces, yo no puedo pretender hacer que vomite. Porque el fármaco, ¿qué fármaco? No, el veneno ya se absorbió y está haciendo efecto. Entonces ahí se hace todo un tratamiento de sostén contra los signos que esté manifestando y después, una vez que está ya estabilizado, se suele hacer lavados gástricos y en esos lavados gástricos se incluye el carbón activado para lograr recoger esas partículas que puedan haber quedado. ¿Ya? Siguiente, pinza. ¿Para qué la pinza? Sacar por ahí algo que se le haya clavado, ¿no? Por ejemplo, situaciones que no suelen ocurrir mucho acá, seguramente han visto fotos o videos de perros que se chocan con los puercoespines y se le llena la cara, ¿no? Con cactus, picaduras de abeja, que la abeja dejó el aguijón ahí saco, ¿no? Con mi pinza. Peras de goma. ¿Qué cosas son peras de goma? ¿Qué será una pera de goma? Sí, ¿qué cosa es pera de goma? No es como un juguete. No.
peras de goma son unas cositas que parecen unas peritas, que las usan para los bebitos cuando tienen moco, que le meten con un piquito y... Entonces, ¿para qué puedo usar eso en un perro o un gato? Lo mismo. Sí, no lo mismo. Imagínate que el perro tiene una hemorragia, está sangrando por la nariz. No solamente va a sangrar, sino que también hay moco. Entonces, esto va a impedir que pueda respirar. Entonces, tú con la perita le sacas, ¿no? La secreción o de la boca también, para liberar las vías respiratorias. El bozal, ya sabemos, y elementos de bioseguridad, que eso incluye el bozal también. Vamos a ver este video para que vean cómo acá un doctor arma su botiquín y cómo nosotros podemos hacerlo en la casa también. Saludos, comunidad de primeros auxilios para mascotas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablaros de cómo preparar un botiquín de primeros auxilios, tanto para casa como para el viaje o para el coche. Si os interesa, vamos a ello. Tenemos todo el contenido del botiquín desplegado sobre la mesa, que nadie se asuste, no es tanto como parece. Y la primera pregunta que nos puede surgir es: ¿dónde vamos a meter todo esto? Un par de buenas opciones para guardar el contenido de este botiquín puede ser un tupper como este, que tiene varias ventajas. La principal es que la podemos encontrar en cualquier establecimiento. Es robusto, versátil, es resistente y si lo elegimos transparente, de un vistazo podemos saber el contenido que puede faltar sin necesidad de estar abriéndolo y revisándolo constantemente. Si tenemos que elegir una opción para el coche, lo ideal sería algo parecido a esto, un neceser o un estuche que nos permita introducir todos los elementos del botiquín de una manera más compacta. La principal ventaja: ocupa mucho menos espacio. La desventaja: que si lo vamos a dejar en el coche, hay ciertos elementos que veis aquí en la mesa que no podremos dejar, como son los antisépticos, debido a que por los cambios de temperatura podrían perder su actividad. Ante una situación de emergencia puede ser muy recomendable disponer de toda la información sanitaria de nuestra mascota, junto con la información de contacto del centro veterinario o el centro de urgencia al que vamos a acudir. Por ello, os recomendamos que en el propio botiquín introduzcáis la información en una bolsa de adopción. Una bolsa de adopción evita la degradación del contenido de la misma por el vertido de los antisépticos o los desinfectantes, y en ella podemos introducir las prescripciones médicas con los fármacos frente a los cuales tiene alergia nuestra mascota, y os recomendamos que también introduzcáis la propia cartilla, en este caso el pasaporte de vacunación del animal, de tal manera que en el mismo botiquín podáis llevar el control sanitario de desparasitaciones de la mascota y de las vacunaciones. Tenemos que tener presente que ante una situación de primeros auxilios, nuestra mascota puede estar sufriendo dolor, angustia, nerviosismo o malestar. Por ello debemos extremar las precauciones y para ello recomendamos que en el botiquín de primeros auxilios introduzcáis un bozal, ya sea para perro o para gato, y en función del tamaño de la mascota elegiremos un modelo u otro para poder, en este caso, realizar las curas o el abordaje de primeros auxilios sin sufrir riesgos. Este es un elemento fundamental que nos va a permitir trabajar con mucha más tranquilidad. Otro elemento que incluiremos en nuestro botiquín serán los guantes. Los guantes van a tener dos funciones fundamentales. La primera de ellas es proteger durante las curas de contaminaciones de las heridas o las mordeduras. Y la otra función es proteger al propio socorrista. Al ponernos los guantes evitaremos contaminarnos con infecciones también. Os recomendamos que los guantes sean estériles, los podéis encontrar en bolsas monodosis, y en el caso de utilizarlos tendremos que tener en cuenta que deben ser ajustados a nuestra talla para que podamos trabajar y manipularlos con normalidad. En este caso los guantes de nitrilo pueden ser muy útiles, un ajuste perfecto que va a permitir hacer las limpiezas y las curas con cierto margen para maniobrar. A continuación vamos a hablar del material de curas. Podemos dividirlo en el material constituido por gasas y vendajes y los antisépticos. Uno de los elementos fundamentales en el abordaje y la cura de las heridas son los antisépticos. Hoy os vamos a hablar de 4 de ellos: el alcohol, el agua oxigenada, la clorhexidina y la povidona iodada. Veremos las ventajas y los inconvenientes de cada uno. Empezaremos con el alcohol. El alcohol es un muy buen desinfectante
desventaja, a pesar de ser buen antiséptico, de la cocción ayudada es que el yodo puede salir contraindicado en algunos casos, ¿no? En animales gestantes o por problemas tiroideos, el yodo puede ser perjudicial si se absorbe. Tiene también cierta capacidad irritante, por lo tanto en ocasiones se puede utilizar diluido. Si tuviésemos que optar por un antiséptico para llevar en nuestro botiquín de primeros auxilios, nosotros elegiríamos la clorhexidina. La clorhexidina tiene varias ventajas. Una de las principales es que no produce irritación ni escozor en la zona de inoculación. Por lo tanto, lo podremos aplicar sin ningún tipo de malestar para nuestra mascota. A su vez, es un muy buen antiséptico y tiene la ventaja de que lo podemos encontrar en forma de spray, de tal manera que lo podemos pulverizar en la zona de la herida aplicándolo con mucha comodidad. Es transparente y lo podemos encontrar en volúmenes pequeños. Además de los antisépticos citados, es recomendable llevar en el botiquín suero fisiológico para la limpieza previa de las heridas. El suero fisiológico lo podemos encontrar en varios formatos. Nosotros recomendamos las unidades monodosis. Estas ampollas de suero generalmente se comercializan en botes de 5 mililitros y una vez abiertos se desecha. Son de gran utilidad porque nos permite en este caso utilizarlo tanto para los ojos como para las heridas. Recordar que un paso previo al uso de los antisépticos es el lavado de la herida con agua y jabón y la limpieza con suero fisiológico para arrastrar cualquier tipo de materia orgánica y favorecer la eficacia de dichos antisépticos. Además de las gasas utilizadas en nuestro botiquín, podemos utilizar diferentes tipos de apósitos que pueden favorecer la coagulación y cicatrización de nuestras heridas. La característica fundamental de estos apósitos es que llevarán distintos tipos de sustancias impregnadas en él, lo que favorece en este caso que podamos abordar la herida de una manera más cómoda. Si queremos, en este caso, aplicar algún vendaje a nuestras mascotas, es recomendable incluir la venda de gasa y el esparadrapo en nuestro botiquín. La venda de gasa tiene la peculiaridad de que nos va a permitir, en este caso, realizar el vendaje y a su vez nos va a permitir fijar el apósito o la gasa en la zona lesionada. Para fijarla vamos a necesitar esparadrapo, preferiblemente hipoalergénico, o en su caso podemos fijarla con imperdibles. Si tuviésemos que escoger un único material de vendaje para nuestro botiquín, nosotros elegiríamos la venda autoadherente. La venda autoadherente la podemos encontrar en distintos tamaños, distintos formatos, pero la principal ventaja que tiene es que es muy fácil de aplicar. La venda autoadherente se fija sobre sí misma y la podemos reutilizar. De tal manera que si ponemos un apósito bajo la venda y lo tenemos que cambiar periódicamente, esa misma venda la podemos utilizar durante un par de ocasiones. Fácil, cómoda, sencilla y sumamente rápida. Al margen de todos los elementos mencionados, vamos a necesitar una serie de instrumentos que tienen que formar parte de todo botiquín. Entre ellos vamos a incluir el termómetro, las tijeras, las pinzas y el cortaúñas. La temperatura corporal en los perros y en los gatos se hacería rectal, por lo que será necesario el uso de un termómetro digital en nuestro botiquín. A su vez, utilizaremos las pinzas y las tijeras para ayudarnos en las curas y en los vendajes. Las pinzas nos permitirán extracción de cuerpos extraños, espigas o astillas, incluso la eliminación de garrapatas de la piel, y las tijeras nos pueden ayudar a cortar los vendajes y en este caso a eliminar el pelo alrededor de la herida. Para eso utilizaremos las tijeras de punta broma, que permiten en este caso evitar daños al realizar el corte de nuestras mascotas. Es interesante incluir en nuestro botiquín un cortaúñas que estará adaptado a la especie, sea perro o gato, y al tamaño de nuestra mascota. Este cortaúñas puede ayudarnos en el caso de que haya un sobrecrecimiento de la uña y se clave la piel, o en el caso que tengamos que recortar simplemente las uñas de nuestra mascota. Si vamos a utilizar el cortaúñas, tenemos que tener presente que puede ser de gran utilidad utilizar las barritas de Algenpal cauterizadoras. Estas barritas se aplican sobre el corte de la uña que produce sangre y de esta manera cauterizamos la herida, favoreciendo en este caso la hemostasia. Y para finalizar os muestro cómo quedaría todo el material del que hemos hablado en el contenedor que hemos elegido para realizar un botiquín en casa. Como podéis comprobar, está todo el material mencionado y ocupa un espacio bastante reducido.
que sea mejor transparente, ¿no? Para que yo vea por fuera qué cosa es lo que tengo. ¿Cómo van? Están medio con sueño, ¿no? Ya, a ver, vamos a darnos un descanso, ¿les parece? Sí, un descanso, por favor, para que vengan más despiertos, de 20 minutos hasta las 8:35. Ya, y volvemos con la siguiente parte. Vayan a comer su café. No, sí que son serios, pero ya no te como. Liz.